aterrados. La administración Biden y la Casa Blanca han sido consumidos por una paranoia desbordante, al acusar a Cuba de albergar bases militares chinas sin presentar ninguna prueba concreta. Algo que llevó al gobierno de Díaz-Canel a emitir una respuesta contundente. Para esto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, no dudó en denunciar estas acusaciones infundadas, dejando en claro la desesperación de Estados Unidos por mantener su hegemonía. Y así, Cuba, respaldada por China y Rusia, mantiene una postura firme y digna, causando terror en la Casa Blanca. Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Están mojando sus pantalones. La paranoia en la Casa Blanca ha alcanzado niveles desbordantes tras las recientes declaraciones de altos funcionarios cubanos y la llegada de buques rusos a la isla. Y es que resulta que Cuba ha desmentido categóricamente las acusaciones de Estados Unidos sobre la existencia de bases militares chinas en su territorio. Sin embargo, más allá de las palabras, este episodio ha dejado al descubierto el trauma y el miedo profundo que consume a la administración de Biden frente a los movimientos de sus rivales geopolíticos. Y al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, no se anduvo con rodeos al cuestionar un artículo publicado por The Wall Street Journal. Sucede que este medio estadounidense, conocido por sus tendencias sensacionalistas, aseguró sin fundamento alguno que existen estaciones de escucha en bases militares chinas en Cuba. Por ello, desde el gobierno de Miguel Díaz-Canel no dudaron en responder y desmentir cada una de estas declaraciones. Persiste Wall Street Journal en lanzar una campaña de intimidación relacionada con Cuba. Sin citar fuente comprobable o mostrar evidencia, busca espantar al público con leyendas sobre bases militares chinas que no existen y nadie la ha visto, incluyendo la Embajada de Estados Unidos en Cuba, escribió Fernández en su cuenta en X, antes conocida como Twitter. El artículo de Wall Street Journal, titulado Imágenes satelitales muestran expansión de supuestas bases de espionaje chino en Cuba, hace referencia a un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Y para esto, el medio estadounidense alegó lo siguiente: imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas de Cuba que se cree están vinculadas a China. Asimismo, en dicho artículo, The Wall Street Journal mencionaron también está incluida una nueva construcción en un sitio no informado previamente a unas 70 millas de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo. Pero esta no sería la primera vez que dicho medio intenta asustar al público estadounidense con cuentos de espionaje. En junio del 2023, Fernández de Cosío relató y refutó otro texto de el mismo medio que aseguraba que Cuba había alcanzado un acuerdo secreto con China para construir una instalación de espionaje. El viceministro no dudó en tildar la información de totalmente mendaz e infundada, dejando en claro que tales afirmaciones no eran más que intentos desesperados de perpetuar una narrativa de miedo y confrontación. Con independencia de los derechos soberanos que tiene Cuba en materia de defensa, nuestro país es firmante de la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, y en virtud de ello rechazamos toda presencia militar foránea en América Latina y el Caribe, incluida la de numerosas bases y efectivos militares de Estados Unidos, en especial en la base militar que ilegalmente ocupa una porción del territorio nacional en la provincia de Guantánamo, afirmó Fernández de Cosío. Es por esta razón que resulta irónico que Estados Unidos, con su extensa red de bases militares alrededor del mundo, se muestre tan alarmado por la supuesta presencia de estaciones de escucha chinas en Cuba. ¿Acaso la Casa Blanca ha olvidado sus propias acciones y políticas de ocupación militar en regiones estratégicas globales? ¿O es que simplemente no pueden soportar la idea de que otras naciones ejerzan su soberanía de la misma manera? De igual manera, la llegada de buques rusos a Cuba ha sido otro factor que ha contribuido a la creciente histeria en Washington. Las imágenes de estos buques atracando en puertos cubanos ha generado un pánico inmediato entre los funcionarios estadounidenses, quienes ven cada movimiento de Rusia y China como una amenaza directa a su hegemonía. Pero
¿no es precisamente esta la reacción que buscan Moscú y Pekín? Una demostración de fuerza que pone de manifiesto la debilidad y el miedo latente en el corazón del imperio estadounidense. Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares observan con preocupación, conscientes de que cualquier conflicto entre estas grandes potencias podría tener repercusiones globales. Y es que la obsesión de Washington con Cuba, un pequeño país que ha resistido décadas de bloqueos y sanciones, es un claro indicativo de su temor a perder influencia en su propio patio trasero. Sin embargo, la paranoia de la Casa Blanca no se detiene allí. Los informes de inteligencia, a menudo basados en datos dudosos o directamente fabricados, se utilizan para justificar medidas de seguridad y espionaje cada vez más agresivas. Todo bajo la excusa de proteger la democracia y la libertad, conceptos que parecen cada vez más vacíos cuando se examinan a la luz de las acciones estadounidenses en el extranjero. Las cifras no mienten. Estados Unidos gasta más en su presupuesto de defensa que los siguientes 10 países combinados. Mantiene aproximadamente 800 bases militares en más de 70 países y, sin embargo, a pesar de esta demostración de fuerza, sigue temiendo la sombra de sus rivales. Es un imperio que, cuando dirían algunos, tiene pies de barro. La historia nos enseña que los imperios caen no solo por las fuerzas externas que los desafían, sino por las contradicciones internas y la incapacidad de adaptarse a un mundo cambiante. La obsesión de Estados Unidos con Cuba y su paranoia respecto a China y Rusia no son sino síntomas de un imperio de declive, que se aferra desesperadamente a su ninguna gloria mientras el mundo avanza sin él. En contraste, los líderes de China, Cuba y Rusia se muestran imperturbables ante las acusaciones y amenazas. Xi Jinping, Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin continúan fortaleciendo sus alianzas y expandiendo su influencia global. Entienden que el poder real no se basa en la intimidación y el miedo, sino en la capacidad de construir un futuro sostenible y equitativo para sus pueblos. Pero el miedo de Estados Unidos no se limita a la obsesión con Cuba. La injerencia estadounidense en el conflicto ruso-ucraniano ha despertado la furia de muchos países y ha puesto de manifiesto la disposición de Washington a escalar las tensiones globales en un intento desesperado por mantener su hegemonía. La expansión de la OTAN hacia el este, ignorando las preocupaciones de seguridad de Rusia, ha sido una provocación constante. Los envíos de armas y el apoyo logístico a Ucrania por parte de Estados Unidos no han hecho más que exacerbar la situación, llevando a una escalada que ha puesto al mundo al borde de un conflicto de mayores proporciones. Rusia, por su parte, ha dejado claro que no tolerará más agresiones en su esfera de influencia. Vladimir Putin ha advertido repetidamente sobre las consecuencias de ignorar las líneas rojas de Moscú. Sin embargo, estas advertencias han caído en oídos sordos en Washington, donde la arrogancia y la miopía política prevalecen sobre el sentido común y la diplomacia. La furia de otros países frente a la injerencia estadounidense en Ucrania es comprensible. Muchos ven en las acciones de Washington un intento descarado de perpetuar su dominio global a expensas de la estabilidad y la paz internacional. Países como China, Irán, Siria han expresado su apoyo a Rusia, reconociendo que la lucha de Moscú es también una lucha contra la hegemonía occidental. El apoyo de China a Rusia en este conflicto es particularmente significativo. Xi Jinping ha subrayado la importancia de la alianza chino-rusa en múltiples ocasiones, destacando que ambos países comparten una visión común de un mundo multipolar, pues la cooperación entre ambas abarca no solo el ámbito militar, sino también el económico y la tecnología, creando un frente unido que desafía la supremacía estadounidense. Mientras tanto, Estados Unidos continúa enviando armas y fondos a Ucrania, alimentando un conflicto que ha causado miles de muertes y desplazando a millones de personas. Así, la hipocresía de Washington, que se presenta como un defensor de los derechos humanos mientras perpetra guerras y sanciones devastadoras, no pasa desapercibida para el resto del mundo. Además, los líderes europeos, aunque públicamente apoyan a Washington, son cada vez más conscientes de los riesgos que conlleva seguir ciegamente la política estadounidense,
Y es que las sanciones contra Rusia han tenido un impacto económico significativo en Europa y la perspectiva de un conflicto prolongado en el continente es una fuente de preocupación creciente. Por ello, no cabe duda de que la reacción del gobierno de Joe Biden ante las supuestas bases de espionaje en Cuba es un claro indicativo de su miedo frente a un mundo en cambio. Y mientras Estados Unidos se enfrenta a sus propios demonios y encuentra una manera de adaptarse a una realidad que ya no se puede controlar con la misma facilidad que antes, países como China, Cuba y Rusia continúan avanzando. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.